como un código QR que le dabas y entrabas a mi portfolio. Dijeron, es que tu currículum llevaba mucho la atención. Estaba pensando en entrar en algún tipo de máster, curso o lo que sea, y entonces descubrí el curso de la Cámara de Comercio. Era un trabajo como, vale, buscar trabajo en un momento de mi día de verdad. Si yo sé que yo tengo una cualidad y no está en este currículum, yo lo modifico, yo lo arreglo y yo se lo mando a esta empresa. Creo que vale mucho más la pena que busques por más tiempo, que busques también en ti mismo qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría, que te preguntes de con qué me quiero levantar todos los días con ganas. Cámara y acción, el podcast Los Jóvenes Talentos. Cámara y acción. Hola Gaby. Hola. Buenas tardes. Buenas. Gracias por venir a nuestro podcast de Talento Joven, ¿vale? Cámara y acción. Gracias por invitar. Hemos estado hablando un buen ratito antes y bueno, también nos hemos reencontrado porque hacía tiempo que no nos veíamos, hemos dicho casi en unos meses atrás, sí, ¿verdad? Meses, sí. Y bueno, pues vamos a aportar tu experiencia dentro del mundo del trabajo, de la empleabilidad y todo esto, por si puede servir de ayuda a aquellos que están buscando y que no saben muy bien cómo hacerlo. Pues bueno, claro. Tenemos un caso real de éxito de que pasó por el programa Talento Joven y justo ahora estás trabajando. Entonces, nada, cuéntanos un poquito quién eres tú para que te conozcan, un poquito tu trayectoria y qué estás haciendo ahora laboralmente. Bueno, yo soy de Brasil y llevo viviendo en España pues desde el 2018. Hice la universidad aquí, entonces hice turismo en Castellón. Ajá. Y nada, hice turismo allí, pero yo en verdad sí que ya sabía más o menos que quería algo relacionado con marketing. Pero bueno, seguí turismo también por los idiomas, que me gusta mucho, todo lo que está relacionado con viajes y también me gusta mucho. Entonces seguí con turismo. Y en turismo teníamos mucho marketing, entonces también era algo que yo decía, vale, pues más por ahí. Hice las prácticas en un hotel, en recepción de un hotel, y la verdad es que pensaba, bueno, yo creo que eso no es la verdad lo que yo quiero hacer. Y entonces descubrí que realmente quería seguir como por otro lado. Y entonces en eso empecé con buscar el marketing digital, pero por mi cuenta. Entonces empecé con trabajos de freelancer. Pero bueno, es un poco complicado, muy complicado porque al final tenéis que tener los contactos, tenéis que conocer a más gente. Entonces yo tenía ahí un poquito esa dificultad. Y entonces entré en la cámara. Fue básicamente eso, fue la trayectoria. Ok, la trayectoria, por ponerlo un poquito así con pausa. Creo que tú me has dicho que en el 2018 llegaste aquí a España por segunda vez, porque habías venido más jovencita. Eso, okay. Vine antes. Y en ese 2018 ahí entras en turismo. No, en el 2018, como en Brasil tenemos también estudios distintos, en el bachiller y todo eso no es lo mismo, tenía que hacer como un repaso de bachiller para entonces hacer la EBAU, la selectividad, y entonces entrar en la universidad. Vale, fue muy como bien. tuve que hacer esto antes. Muy bien. Como que, reconduces, haces el ingreso en la UJI, eso, turismo, muy bien. Turismo, haces prácticas en un hotel, ¿es esto? En el hotel, en las prácticas te das cuenta de que sí, pero no, te gusta más. No era lo que yo quería, porque al final es como yo tenía ganas de hacer como algo más creativo y hacer cosas como realmente era un trabajo que vale. Qué bien. Vas, lo haces y eso, bastante bien, pero tenía ganas de hacer algo que me diera más ilusión, yo creo. Qué bien, qué bien. Entonces, por eso. Entonces hablo con mi familia me apoya mucho en intentar buscar lo que yo quería hacer de verdad. Y entonces me dicen, vale, pues vente a Valencia, estás aquí, buscas trabajo aquí, que es una capital más grande y puedes tener como más oportunidades de trabajo. Y entonces, pues eso, buscando trabajo y buscando cursos también, estaba pensando en entrar en algún tipo de máster o curso o lo que sea, y entonces descubrí el curso de la Cámara de Comercio, porque yo estaba sin empleo y sin estudiar, y entonces entré en el de comunicación digital. Comunicación digital, muy bien. Ahí ya viste que era justo donde tú querías explorar, ¿no? Exacto. Y entras en el curso de cámara de comunicación digital. Eso. Ahí es donde nos conocemos en la parte troncal. Exacto. Y ahí empiezas a desarrollar un poquito tu perfil profesional hacia donde tú realmente estás ahora, ¿no? Sí. Okay. Me acuerdo mucho de tus clases, la verdad, porque me acuerdo de cómo decías no estás solo buscando un trabajo, estás ofreciendo un servicio, tienes que saber venderte, tienes que saber cómo ofrecer también tu servicio para las empresas. Entonces, como tú les necesitas a ellos te necesitan a ti, todo lo que estábamos hablando de eso de ¿cómo eran? Las conversaciones de ascensor y cosas así. Sí, el elevator, famoso elevator pitch. Eso de ahí, buscar trabajo, estar atento, como buscar activo el trabajo,
todos los lugares, que me acuerdo mucho que decías que estaba tomando un café y entonces estaban despidiendo a uno y estaban contratando a otro y no sé qué, y yo digo, es que de verdad es así, o sea, todo el rato están contratando gente. ¿Dónde? Yo quiero también. Esa anécdota del café me pasó en Castellón justamente, en una pues cafetería mira. de Castellón, sí. Pues y justo mira. ahí vi esa anécdota que os contaba, sí. Sí, y nada, entonces eso me hizo pensar como de otra forma, yo creo, también de otra forma de buscar el trabajo, no solo de yo estoy necesitando un trabajo, pero yo estoy ofreciendo un servicio y yo tengo que verme como una persona que la empresa necesita y cómo hacer todo esto y tal. Y también toda la parte de mejorar el currículum, hacer el perfil en LinkedIn y cosas así que yo no tenía ni siquiera, o sea, tenía el LinkedIn, pero lo tenía ahí como... No lo tenía un... Por crecer, estaba sí. por alimentar y crecer. Exacto. Estaba... Entonces, como fue la mejora en todo, en ese sentido, sí. Y en el currículum también, de tener diferentes currículos para diferentes tipos de trabajo, cosas así, poner el currículum de una forma un poco más específica para diferentes tipos de puesto, porque adaptarlo. si pones ahí también todo lo que sabes hacer, al final mucha información y cosas como esta, entonces fue como un conjunto de cosas. Qué bien. Ahí luego enganchas con otro curso justo también aquí en Cámara que era Comunica con Talento, me habías comentado. Porque yo me acuerdo refuerzas la comunicación, ¿verdad? Comunicación digital que habías hecho con Olga, ¿era? ¿La hiciste o con Bernie? No, fue comunicación digital, lo hice con Olga una de las clases, que era... Ayuda. Sí, puede ser, es probable. Sí, era eso, era redes sociales con Olga y luego habían otras dos partes, pero con otros profesores, y entonces nosotros, la clase, realmente no quería acabar el curso, no queríamos dejar la cámara, y entonces decíamos, vale, pero no hay otro curso, no podemos hacer otra cosa y tal, y entonces justo vinieron, creo que fue Silvia, ¿puede ser? Puede ser, Silvia nos vino a comentar en clase que había otro curso de comunicación y tal, y entonces... Justo iba a salir el otro curso y nosotros ya estábamos apuntados. O sea, el curso ni siquiera había salido y mitad de la clase ya estaba apuntada al curso de comunicación, de Comunica con Impacto. Entonces ya estábamos ahí apuntados, ya con ganas de volver. Y como tú me decías, entraba también muy bien en tu planificación que ya habías visto de comunicar y de aprender esta habilidad, ¿no? Sí. Porque tú decías, esta habilidad ya la quiero yo como competencia profesional, ¿verdad? Sí, porque como estaba... el marketing que yo quería era el marketing digital, marketing de redes y todo eso. Entonces yo quería saber comunicar de una forma mejor, saber cómo explicar las cosas de una forma entendible, no sé, como mejorar mis habilidades de comunicación en todas formas. Total. Hablar en público, cosas así. Y sí que es verdad que tenía ganas también de hacer, pues, no sé, charlas o cosas parecidas. Entonces yo digo, bueno, yo me veo haciendo charlas. No sé de qué, no sé qué voy a hablar, pero me veo haciendo charlas de alguna forma. Qué bueno. Y nada, entonces entramos en el curso y fue un curso que de todos el curso decíamos, hemos entrado aquí pensando en una clase de oratoria y hemos salido con una visión distinta de muchas cosas, porque al final la comunicación es todo. Totalmente. No es solo escuchar, no es solo hablar, es escuchar, es mantener la conversación, es tu propia corporalidad, ¿verdad? Claro, cómo te demuestras en todo. Todo comunica. Sí, todo comunica. Exacto. Hasta la no comunicación. Exacto, la comunicación no verbal, todo esto fue increíble. Qué bueno. Fue un curso muy bueno. Y ahí es donde ya te enganchas o te enchufas mucho hacia la parte profesional, ¿no? Cuando terminas este curso. Sí, Cuéntanos un poquito ese proceso para aquellos que anden buscando, el cómo empiezas tú a mover esa búsqueda de empleo, cómo lo encuentras, qué pasos seguiste. Sí, yo creo que fue a partir del momento de la parte troncal del primer curso que yo empecé a echar currículum de una forma como que no había hecho antes. No era, bueno, hoy pues he hecho un poco de currículum a unos lados, no sé qué. No, era como una búsqueda de trabajo un poco más activa. Entonces era buscar trabajo de muchas formas. Estaba aún como freelancer, entonces seguía buscando trabajo, yendo a grupos de, a lo mejor, networkings que habían en todos los lados, buscando hablar con gente, buscando, no sé, conocer a gente e empezar a hablar sobre el tema que yo quería hablar. Porque yo pensaba, en algún momento alguien va a necesitar algo. Entonces intentaba como conocer a gente. Y en ese proceso tuve algunos clientes conociendo a gente de esta forma de intentar hacer esto del elevator y cosas así, de, bueno, intentar en una conversación, intentar demostrar pues lo que yo sé hacer y si esta persona puede necesitar mi ayuda o lo que sea. Y trabajando muchas veces gratis para mucha gente, pero para tener experiencia, para saber qué era lo que yo quería hacer, porque al final trabajar por ti mismo para entender qué es lo que yo quería hacer luego. Entonces yo hablaba con gente a lo mejor empresas pequeñitas o que iban a empezar o lo que sea, yo decía, bueno, si tú tienes un producto,
yo puedo hacer fotos del producto y es como, te doy las fotos o te doy el contenido o lo que sea y ya está. O sea, yo solo necesito el material. Entonces, encima me acuerdo que una de las chicas que iba conmigo a clase estaba empezando una empresa pequeñita de joyas y de cositas así. Por cierto, el collarcito que llevo era de la chica esta, porque ella me hizo como, dijo, vale, yo te pago en forma de productos y tú me haces el contenido. Entonces yo le hice un montón de fotos. Trueque de toda la vida. Eso yo necesitaba un portfolio. Yo necesitaba alguna forma de enseñar que yo podía hacer fotos, que yo podía hacer vídeos, que yo sabía editar, que yo qué sé, creatividad o lo que sea. Entonces yo no tenía el material que yo necesitaba porque ya había hecho fotos de todas las joyitas que yo tenía en casa y de todo lo que tenía. Entonces necesitaba eso. Y ella me dio estas cosas, me dio un montón de cosas para sacar fotos y luego de estas fui eligiendo como ella me dijo, bueno, puedes elegir un collar, puedes elegir un pendiente y tal, no sé cuántos. Y hicimos eso. Y entonces yo empecé a crear mi portfolio. Porque encima en el currículum, cuando acabé la primera parte, hice como un código QR. Qué bien. O un enlace que le dabas y entrabas a mi portfolio. Entonces, en el propio currículum tenías acceso a un portfolio con todas las fotos, conmigo ahí haciendo los vídeos. Perfecto. Y todo eso, porque era al final lo que yo quería hacer. Un currículum ampliado que dábamos, exacto. ¿no? Claro, se amplía ahí. Porque yo pensaba que el currículum era muy poco. Yo quería enseñar más y cosas más visuales, porque al final es toda la creatividad que yo tenía. Y entonces hice esto. Y yo me acuerdo que encima cuando me llamaron luego del trabajo dijeron, es que tu currículum llamaba mucho la atención porque encima tenía ahí una parte un apartado, no sé qué. Y yo, ya no sé. ¿El apartado era el QR, se referían? ¿O el apartado sí, la parte del portfolio, porque era bastante... Les gustaba eso, ¿no? Como que habías ampliado, habías hecho algo diferente, que también es como una cosa que hablamos también en clase, ¿no? De hacerlo propio, ¿no? Hacer lo que se con note personalidad. Que es esto. Sí, también que tenía ahí como el color, porque yo cuando estaba ahí de freelancer había medio hecho ahí un Instagram personalizado del trabajo, entonces era todo rojo y tenía ahí la personalidad, su color, su estética, todo. Qué bien. Ok. Entonces, aquí ya empiezas a moverte, te mueves, como tú dices, a nivel de networking, empiezas a que te... Y hay un momento, entiendo yo que habrá un momento donde la empresa en la que estás trabajando ahora, ese proceso es el que me interesa ahora que expliques un poquito, es decir, cómo contactas con esta empresa o esta empresa cómo contacta contigo y cómo empezáis el proceso de selección y finalmente de contratación, por si puede servir. Yo, pues eso, sabía que quería trabajar para una empresa porque de momento no quería ser autónoma ni nada por el estilo, entonces estaba como freelancer como un periodo. Es que lo de freelancer creo que lo único bueno que tiene es el free. Exacto. Que es una palabra que luego no es tan free. Porque luego, es que eso es lo que yo veía, que no tenía al final horarios, no sabía cuándo dejar de trabajar, no tenía fines de semana, siempre estaba trabajando y yo me veía loca. Entonces yo quería una empresa, y una empresa que estuviera bien y tal. Y entonces buscaba mucho el trabajo y tenía a veces esto de no encontraba porque a lo mejor yo estaba viendo como requisitos que yo pensaba que no tenía y entonces yo sí que tenía. Entonces yo era como, estaba viendo también los requisitos de la empresa de otra forma y también lo que estaba ofreciendo la empresa de otra forma. Justamente esta empresa me ponía un contrato de prácticas y yo no quería echar un contrato de prácticas, yo quería un contrato indefinido, entonces lo que sea, pero no había. Pero entonces vi justamente lo que yo quería, que era creación de contenido, ponía que era en portugués, entonces era una cosa que yo tenía, portugués nativo tal, y que eran prácticas. Sí, era eso, eran esas tres cosas que yo me acordaba. Y yo miré la oferta y digo, ay, no sé si echarles o no, porque son prácticas y tal. Y luego dije, bueno, en la cámara me han dicho de echar esto. Que sí. Entonces, que no pasa nada también, que eches y que te haga una entrevista y luego al final ver si viene o si no. Correcto. Entonces yo estaba echando currículum como a todo el mundo y entonces también viendo eso de, hay una oferta que me gusta y mi currículum a lo mejor no está tan direccionado a esta oferta. Entonces yo intentaba modificar un poco mi currículum. No, obviamente no es lo que estábamos hablando, no estás mintiendo en tu currículum, estás poniendo como las cosas más claras. Entonces, si yo sé que yo tengo una cualidad y no está en este currículum, yo lo modifico, yo lo arreglo y yo se lo mando a esta empresa porque al final es algo que a él les va a llamar la atención más que esté ahí en medias y no se vea. Claro. Entonces yo hacía mucho esto. Veía la oferta, intentaba modificar un poquito el currículum, era un trabajo realmente de, vale, pues yo cada día, pues yo qué sé, 1 hora o 2 horas de buscar ofertas, arreglar los currículum y tal, y mandárselos
Y también con eso de la carta de presentación que hacíamos bastante, Sí. de explicar un poquito, dar una presentación Sí. mía, no sé qué. Entonces era un trabajo como, vale, buscar trabajo en un momento de mi día de verdad buscando. Es tal cual, ¿no? Lo que dicen que buscar trabajo es un Sí. trabajo. Para ti Sí, era sí, literal, sí, ¿no? era de una misión de cada día y siempre estar mirando Y por remarcar un poquito los tips, porque creo Sí. que has dicho dos claves importantes, ¿no? En esto, en cómo buscabas la oferta, Sí. tratabas de adaptarte a ella, elegías de tu perfil aquello que más podía encajar y Exacto. readaptabas un poco el currículum Sí. y desde ahí lo lanzabas. Exacto. Es que mucha gente es esto lo que no hace. Claro. Entienden que un genérico, un tal, y más hoy día con todo el tema de las palabras clave, las IAs, Eso. etcétera, es que como no esté adaptado, No se puede. Es Es que nada, es lo es que yo cero. necesitaba hacer porque al final, pues eso, yo sí había estudiado turismo y trabajé en un hotel, pues a lo mejor este currículum, si yo lo dejo, que tuve las prácticas en este hotel y ya pongo solo esto y ya está, no le llama la atención a una empresa que está buscando una creadora de contenido. Les Esto es. llamará más la atención a otro hotel o a una tienda o a quien sea. Esto es. Entonces, si yo no pongo exactamente, pues yo qué sé, si en el hotel yo tuve eso, mucho de la comunicación, o entonces, porque en el hotel, por ejemplo, como yo quería ir más para la parte creativa, tenía la opción en las prácticas de hacer un proyecto de mejora para el hotel. Ujú. Y yo ahí metí mi creatividad. Y Qué yo bien. dije, vale, pues yo echo de menos en el trabajo en recepción tener algo físico para enseñar a los clientes cosas de la ciudad, porque siempre me preguntaban las mismas cosas. Yo siempre estaba respondiendo las mismas preguntas. Entonces yo decía, yo quiero algo que ya me dé como todas las preguntas que me preguntan de normal, por ejemplo, ¿dónde puedo ir a correr? Porque era un hotel Ujú. de empresas, así como un hotel Céntrico. más céntrico y venía mucha gente así como en medio de semana y querían ir a correr. Entonces yo tenía que saber los parques para ir a correr o tiendas para ir a sacar a comprar lo que sea o lo que sea. Entonces Ujú. había ciertas preguntas y yo hice 3 trípticos, Qué bien. uno para cada cosa, uno más para ocio, uno más para senderismo y cosas cercanas ahí al hotel y otro más para qué hacer en un día en la un ciudad. día por dentro. Ostras. Entonces hacía estos 3 Guau. y encima le puse como un QR para que la gente pudiera descargarlo como PDF Guala. en el móvil. Entonces ese fue mi proyecto y esto sí que es algo que más direcciona Claro. para algo de creación de contenido. Entonces Claro. tiene mucho más que ver. Y de marketing. Yo más que poner que trabajé en recepción, puedo poner, hice un proyecto de mejora para el hotel tal y era así el proyecto, no sé qué, no sé cuántos. Qué bueno. Entonces era mucho más Gaby. dirigido a lo que yo Esto quería. es, Gaby. Qué bueno, qué bueno. Entonces era saber la información que poner más que poner algo genérico Sí. y sin sentido, porque al final si yo digo, sí, yo trabajé en un hotel, Ujú. Qué bueno, no qué tiene bueno. nada que ver. Qué bueno. ¿Y llegaste a poner en tu portfolio final ese tríptico? ¿Lo tenías por ahí? Yo creo que sí que lo tengo. Qué bueno, Creo que sí que lo qué tengo, bueno. porque al final hice el tríptico, hice también como toda la explicación, porque eso entró en mi TFG. Eso lo puse al Ah. final del TFG, porque era opcional, Ah, vale, pero se podía poner y yo decía, ay, el trabajo aquí, demasiado aburrido. Necesito pensar en cosas para dejarlo un poquito menos aburrido y por eso pensaba como en eso. Entonces surgió la idea del tríptico. Qué bueno. Encima lo imprimí de verdad, lo hice ahí todo. Guau. Pero date cuenta otra vez, ¿vale? Para los que nos escuchan, que a veces contamos las cosas como muy anecdóticas o muy de paso, pero para Sí. mí estás dando cosas de mucho valor. Estás en unas prácticas. ¿Cuánta Sí. gente he escuchado que está en unas prácticas y es que como no tengo trabajo y es que no me mandan trabajo, es que no me dicen qué hacer? Coño, vamos a ver. Y la proactividad es esto, cuando se habla de proactividad es, bueno, Sí. tengo un tiempo, estoy escuchando a unos clientes, estoy captando una necesidad, Claro. tengo el permiso para hacer esto, oye, pues me pongo a hacerlo y de Claro. repente esto que parece que estás trabajando para la empresa, realmente estás creándote tú un aprendizaje, algo que te puede servir en tu caso como un portfolio, como para tu currículum. Exacto. Y oye, y mucha gente esto lo desaprovecha, lo desperdicia, es como que no Sí. tienen este punto. Es que yo creo que también es como la forma de pensar un poco que hay que Esto. cambiar un poco porque las prácticas eran obligatorias en mi universidad y eran prácticas no remuneradas. Correcto. Entonces mucha gente decía, bueno, yo quiero buscar las prácticas más fáciles, las que tenga menos trabajo y si son home office no tengo que ir, mejor. Y decía, bueno, ya que tengo que ir, estoy obligada a ir, pues yo por lo menos voy a intentar hacer lo mejor que yo puedo, ya, intentar Esto aprovechar es. ese tiempo, de algo me va a servir. Entonces, por eso, y al final también yo pensaba, vale, pues tengo que dirigir también este proyecto a algo que me vaya a mejorar en el futuro y que me haga tal. Entonces yo intentaba
conectar un poco todo. Qué bien. Y había, por ejemplo, gente que hacía, vale, pero el proyecto de mejora del hotel es poner una piscina. Yo, vale, pero es que yo no tiene nada que ver conmigo ponerme aquí a pensar cómo se hace una piscina. Yo no tengo ni idea de cómo se hace una piscina. Yo tengo idea de cómo se hacen cositas monas en CapCut y en Canva y tal. Entonces yo intentaba como hacer esto, de alguna forma de juntar un poquito mi personalidad y eso también de intentar hacer la vida un poco más fácil a lo mejor. Y era eso, o sea, no me gustan también los trabajos que yo veo que puedo hacer de una forma un poco más fácil o que puedo hacer de una forma como más efectiva. Correcto. Entonces, eso de estar siempre contestando a las mismas preguntas no me gustaba. Era como, eran siempre las mismas preguntas o necesitaba un mapa. Yo me acuerdo que lo del mapa era lo que más me importaba en los trípticos. Porque además yo quería que la gente supiera dónde estamos. O sea, yo ponía ahí como el simbolito del hotel, dónde estamos y dónde está la tienda más cercana, la tienda de tal o cosas así o rutas o lo que sea. Qué bueno. Y sí, la verdad que... Y encima, después este proyecto lo presenté a la directora del hotel y cuando yo estaba justo viniendo a vivir a Valencia, me llamaron para trabajar allí. Y yo dije, bueno... ¡Boom! Y ahí está. Y entonces yo dije, tuve que decir, la primera vez que tuve que decir un no a un trabajo y fue cuando estaba buscando trabajo. Pero entonces, mira que bien, es todo lo que habías sembrado ya. Claro. Es que a veces es esto, es que queremos como resultados inmediatos, es que esto a lo mejor no... ¿Y yo para qué hago esto? Si no, bueno, pues estás sembrando, es que a lo mejor el resultado es después, estás dejando una marca personal buenísima. Y son contactos al final, es contacto con la directora de un hotel, con la jefa de una recepción, con la gente de allí, con otros trabajadores, con gente que tal. Que quizás ahora puedan ser clientes tuyos. Claro, es que es eso, es como no dejar las puertas cerradas y salir también de dejar una buena imagen en este trabajo, aunque sean prácticas y tal, que se acuerden, pues, Gaby vino y estuvo aquí con nosotros y encima me acuerdo que fui la primera de mi clase de las prácticas que llegó al hotel y luego cuando fueron llegando los otros, porque vinieron otros 2 compañeros míos de clase allí, cuando vinieron ellos 2, yo ya sabía más cosas de recepción, entonces yo les enseñaba un poco. Bueno. Entonces era como ya más entretenido también, estar ahí ayudándoles y haciendo las cosas era mucho más chulo que estar sola. Entonces, qué guay. Sí, sí. Genial, Gaby. Y por acercarnos ya al momento actual, ¿ok? Estos son las prácticas y tal, y ya te vienes a Valencia, ¿dónde estás trabajando actualmente y cómo accedes a esto? ¿Cómo ocurre esto? He hecho el currículum a las prácticas de creación de contenido. Y entonces no le había dado mucha importancia, la verdad. He de decir que sí que había visto la oferta, pero dije, bueno, son prácticas, no era justo lo que buscabas. No era justo lo que yo buscaba, entonces, bueno, pero les he hecho el currículum porque ponía creación de contenido y portugués. Entonces digo, bueno, tiene que ser algo. Y entonces, justamente, después de... Es que me olvidé completamente de esta oferta y luego fui haciendo mis cosas y tal, y entonces en un día me llega el correo y era la primera entrevista. Entonces, tengo las entrevistas. Encima, en una de las entrevistas fue un proceso bastante largo. ¿Eran presenciales? No, eran entrevistas... ¿Vídeo? Eran videollamadas. Videollamadas, sí. ok. Videollamadas, entrevistas en... El primer contacto es a través de mail y en el mail te solicitan una videollamada, ¿es así? Exacto, sí. Okay. Hasta fue como para el día siguiente o algo así. Yo me quedé como súper nerviosa, empecé a buscar y empecé a intentar entender un poquito de qué iba todo esto y no lo entendía muy bien. Y entonces en la primera entrevista, que fue una videollamada, me explicaron de qué iba la empresa, que pues eso, se llama Dots Memories, es una aplicación de fotos para eventos. Entonces crean álbumes de fotos compartidas. ¿Compartidas? Crean álbumes de fotos compartidos para eventos. Entonces, eso es lo que hacen. Y yo no entendía muy bien cómo qué es lo que iba a hacer, pero la primera entrevista me explican un poco, me ponen en situación de qué es, con qué trabajan y de qué va la empresa, y que yo voy a crear contenido para ellos. Entonces, eso es lo que yo entiendo más o menos. Tengo que hacer Perdona, ¿es en portugués ya la entrevista? ¿La primera? No, la entrevista, no había nadie que hablaba portugués en la empresa. Vaya. Sí, sí. Encima, pues eso, empiezo... Bueno, sí, me hicieron la primera entrevista y entonces me dicen que había sido ya por email. Después de la primera entrevista me dicen que me habían seleccionado y pasaba para la siguiente fase. La siguiente fase era un reto. Entonces yo tenía que hacer un vídeo y me daban ahí las instrucciones para hacer el vídeo y tal, no sé qué. Y tenía que enviarles el vídeo. Yo estaba súper nerviosa cuando vi y que tenía que hacer y todo eso. Me puse súper nerviosa y empecé como, vale, ¿y yo qué hago? Me acuerdo que no sabía de qué hablar en el vídeo, de cómo hacerlo y todo eso. La creatividad me ha abandonado. La creatividad se me había esfumado. Suele pasar. Pero sí, y entonces en un momento me vino a la luz y dije, eso es. Y entonces tenía 2 ideas en verdad de vídeo y pensé por un momento en mandarles 2 ideas, pero era
poco tiempo, yo pensaba que era poco tiempo que yo tenía para desarrollar bien 2 ideas, entonces dije, no, vamos con una y vamos con todo. Qué Encima bueno. me acuerdo que el vídeo que hice decían que yo tenía que hacer un álbum de eventos y en eventos estaban celebraciones, bodas o viajes y yo dije, bueno, obviamente voy a hacer uno de viajes. Entonces hice un vídeo hablando sobre crear un álbum de eventos con unas amigas que nos íbamos de viaje y todo eso y les envié el vídeo. Les gustó el vídeo, paso a la siguiente fase. Wow. Y fueron 3 entrevistas. La segunda entrevista fue presencial. Ajá. Y ya fue con la que es mi jefa y con la directora de marketing. Yo estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Y me acuerdo que había venido a clase aquí a la cámara antes y tenía que comer y ir. Y yo tenía tanta ansiedad que no comí, porque yo sentía que si comía iba a vomitar. No podía comer nada. Entonces fui directa ya a la oficina, a la entrevista. Y me han entrevistado y súper bien y ya pasaba a la última fase. Ahí, esa entrevista fueron las dos. Fueron las dos. Juntas contigo, ¿no? Juntas conmigo, sí. Wow. ¿Hay algo a destacar de esa entrevista? ¿Algo que pueda servir para otros que a lo mejor nunca han estado en un proceso o nunca han tenido una entrevista de 2? Sí, yo creo que la primera entrevista fue como más de entender como mi trayectoria, quién soy, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, o mis cualidades y todo eso, y hablar un poco más así, y para conocerme una introducción. Y luego la segunda entrevista ya fue como más de personalidad, yo creo. Ver cómo yo pienso, cómo habían preguntas que me hacían mucha gracia, como si tuvieras que describir el color amarillo para un ciego, ¿cómo lo harías? Ah, qué bueno. O cosas así. Y la verdad es que muy interesante. O sea, yo me sorprendí un montón las preguntas porque, claro, era la primera vez que estaba teniendo entrevistas de trabajo en mi vida. Nunca me habían hecho entrevista. Y eso, y fue bastante distinta la primera de la segunda, pero yo creo que es eso, es intentar descubrir un poco más de ti poquito a poco. ¿La primera y la segunda fueron las mismas personas las que te entrevistaron? La primera estaba en la segunda, sí. Ok. O sea, fueron las dos, la directora de marketing, has dicho, y la que es actualmente tu jefa. Sí. Ok, y después de esas dos ya y después de estas dos tuve la última entrevista. Todavía, ok. Que fue con el CEO de la empresa. Wow. Y yo ahí sí que estaba muy nerviosa. Ahí estaba más nerviosa de todas, pero sí, fue como una entrevista, yo creo que me salí peor en esta entrevista, la verdad, porque ya estaba como nerviosa de tantas entrevistas y diciendo, guau, yo quiero empezar ya y tal. Pero sí, fue también... No me acuerdo mucho de esta entrevista, la verdad. Creo que estaba tan nerviosa que no me acuerdo. Puede ser. Pueden ser a veces los nervios o a veces el mismo flow que se llama, cuando entras en un estado de sintonía y de tal, es como que luego te preguntan ¿qué ha pasado? Y no lo sé, porque estás como tan metido dentro que el recuerdo no es tan nítido. Yo solo me acuerdo de salir de la entrevista pensando, ay, no sé si les he gustado y tal, porque yo con las otras 2 entrevistas sí que estaba como más, vale, yo creo que sí. Más presente. Y luego ese es como, ay, no sé, me da mucho miedo, entonces no, tampoco me acuerdo, es que no me acuerdo de cómo fue. Bueno. Pero eso, sí. Muy bien. ¿La duración fue muy larga? Porque a veces me preguntan... Fueron como 3 semanas. ¿Todo el proceso? Sí, porque fue la primera entrevista, entonces yo creo que tenía como una semana para hacer el vídeo y luego la otra entrevista y luego como después de... claro, eso ya son como una semana y media y entonces ya la otra entrevista y luego me pusieron la última entrevista para la otra semana. Entonces fue como 2 semanas y media, 3. Sí, Qué bueno. Fue largo. Qué bueno. Bueno, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Y a partir de ese momento a trabajar y a crear toda la sección de Brasil o en idioma portugués, ¿no? Sí, hago contenido en portugués, entonces es dirigido a Brasil sobre la aplicación y empecé, pues eso, de prácticas. Empecé como aprendiendo, aprendo mucho todos los días porque al final el marketing en redes sociales es algo que nunca dejas de aprender porque siempre surge algo nuevo, siempre algo cambia o una directriz ahí nueva o lo que sea. Entonces se aprende mucho todos los días. Hay que estar siempre como estudiando, investigando y mirando. Qué bien. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna, durante el proceso de selección y finalmente conseguirlo, crees que hay alguna clave concreta que digas, creo que esto fue determinante para lograrlo o para tal? ¿Hay algo? Yo creo que intentar mostrar mucho de ti, pero sin que sea como me estoy queriendo impresionar, pero ser como sincero y decir cómo eres y también preguntar mucho. Yo me acuerdo que qué bueno.
me acuerdo también de tus clases, que yo creo en tus clases que decías, no tengáis miedo de preguntar como cosas como el sueldo, entonces cómo funciona o cosas parecidas. Y sí, yo me acuerdo que hasta en las entrevistas, en la segunda entrevista no fui con libretita, pero la primera entrevista sí que fui y con preguntas y hice ahí las preguntas importantes que yo tenía, horario, si era presencial, si no, sueldo, todo. Entonces yo tenía mis preguntas ahí también, como ellos me iban a preguntar, yo también quería preguntar, o si no iban a decir en algún momento que yo me acordara de preguntar. Claro, qué bien. Es que te posiciones ya como una profesional, porque tú estás haciendo preguntas de interés, no son preguntas tontas o que estén en el anuncio. Claro, en el anuncio o en la oferta de empleo no están, si no, no la preguntarías. Son preguntas que son de importancia o de relevancia y que tú como profesional pues las haces. Exacto. Igual que ellos como profesionales que son, te hacen preguntas. Entonces, desde ahí es claro que sí, es un encuentro de dos partes. Claro, yo creo que también a veces vamos a la entrevista pensando que no le voy a preguntar porque no va a ser que no vaya a querer que yo esté o cosas así. Pero ahora también, trabajando allí y queriendo a más gente en el equipo, vemos como ahora veo el punto de vista de la empresa buscando. Entonces, tanto buscar trabajo es difícil como emplear también parece que es bastante complicado. Yo no tuve esta tarea, pero sí que veo como, estamos buscando a gente y tardan a encontrar a gente. Y yo digo, pero si hay tanta gente buscando trabajo, ¿cómo puede ser tan complicado? Pero es por eso, porque al final también creo que la gente no se ve como con eso de ofrecer el servicio, entonces también a veces tanto no preguntan las cosas que tienes que saber y no investigas bastante bien en plan de, vale, ¿y ese trabajo qué es lo que tengo que hacer exactamente? No queda claro muchas veces, o entonces entran al trabajo sin saber el sueldo a veces o cosas así, es como a veces también la persona está entrevistando a 500 millones de personas al día y se les olvida también algo de decir. Entonces no pasa nada con preguntar o con decir, bueno, no sé si me convence, a lo mejor. Yo ya os diré también si a mí me convence querer trabajar con vosotros o algo así. Es como... Sí, al final muchas de las cosas que decimos es el cómo lo dices. Sí. Porque en el tono, en esa comunicación que hablábamos al principio, ya no es qué digo, sino el cómo lo digo. Y ese cómo es, pues eso, si lo estoy diciendo como un profesional que está mostrando interés y que lo que quiero es clarificar una duda, oye, pues está muy bien dicho, ¿no? Sí, sí. El error que cometen algunos es preguntar por preguntar, y preguntan algo que no es relevante o que está ya informado en otro sitio, o el tono incluso, lo que has preguntado es como, se puede preguntar de una forma mucho más empática con el otro, es decir, oye, entiende qué tal. Y la forma y todo, es eso, en el otro curso como hemos aprendido sobre la comunicación, es la comunicación no verbal, cómo vas vestido, cómo te presentas, cómo te portas, cómo hablas con el jefe que te va a contratar, o sea, hay ciertas cositas que también hay que tener en cuenta de, bueno, a lo mejor en chanclas no voy a una entrevista de trabajo o cosas como esta, entonces pensar un poquito en ese sentido de que todo tú sea como lo que ellos buscan y que ya... no sé, que se enamoren de ti ya cuando te vean y dicen, esta persona yo quiero. Hay un momento donde tú te enteras que finalmente te han contratado. Cuéntanos eso, que me parece que es interesante. Sí, la verdad es que fue bastante interesante porque hice 2 cursos en la cámara y justo cuando estaba haciendo la presentación del segundo curso, que fue el de Comunica con Impacto, era una presentación que tenía ahí que hacer como una charla y todo eso, entonces estaba súper nerviosa y estaba esperando por la respuesta de la última entrevista. Entonces acabo de hacer mi presentación bastante bien, me encantó la presentación porque justamente las cositas que no quería hacer no las hice y las que quería hacer las hice, y entonces salgo y veo que tenía una llamada perdida en mi móvil y en lo que puedo salgo y llamo y era mi jefa diciendo que estaba contratada. Qué bueno. En ese momento vuelvo a la clase, estaba todo el mundo ahí, claro, era la última presentación, entonces había mucha gente de la cámara y todo eso. Y les empiezo a contar a todo el mundo porque al final hice mucha amistad con todo el mundo de clase y los llevo hasta el día de hoy, y todo el mundo súper emocionado porque sabían que yo estaba ahí pasando por el proceso de buscar el trabajo y de hacer las entrevistas. Entonces empiezo a llorar y todo el mundo me felicita, y es principalmente, o sea, esta felicidad es principalmente porque yo sabía más o menos a dónde quería ir, sabía que quería trabajar en una empresa, sabía que quería trabajar pues eso en el centro de Valencia, en lugares así como... tenía un objetivo de dónde llegar, y no pensaba llegar a una empresa grande como esta porque al final la empresa que trabajo es Dodge Memories, pero que también pertenece al grupo de Voltereta. Entonces es como algo grande que yo no pensaba conseguir ahora y en ese momento, y solo viniendo de
unos cursos, una universidad de turismo y de hacer trabajos de freelancer. Qué Entonces bueno. no pensaba en mi vida conseguir llegar a esto y de tener pues eso, todos los beneficios de una empresa tan grande y nada, súper chulo. Beneficios como por ejemplo el volteaños, ¿cómo se llama? El voltecumple. Voltecumple, que has dicho, ¿no? Que es muy guapo, exacto. ¿no? Está como beneficios que al final no tenía ni idea, la verdad, que cuando entras a una empresa grande como hay varias cosas, yo qué sé, descuentos por trabajador o Qué esas guay. cosas así, y la verdad es que está muy chulo. Cuida. Encima, nada más entrar a la empresa, entré en diciembre y después de 2 semanas tuvimos como la cena de empresa, mi primera cena de empresa después de 2 semanas trabajando. Qué Entonces, bueno. cositas así que vas diciendo, buah, no me esperaba tener todo esto bueno. tan temprano, la verdad. Qué bueno. Y entre otras cosas, otro beneficio ha sido también el poder disfrutar de dinero, Exacto. viajar, que me Sí, contabas sí, también muy sí, bonito, la ¿no? Y independencia poder ir a financiera. visitar una amiga tuya Exacto, una de del las curso, amigas que ¿no? hice en el curso es Que estaba en que es sí. Irene y que estaba en movilidad, ¿no? Que había hecho Sí, nos conocimos en Comunica con Impacto y ella está en el programa de movilidad ahora en Roma y entonces fui a visitarla con mi primer sueldo y con todo, es como todo enlazado, todo increíble. disfrutar de ese momento, qué bueno. Sí. Joder. Una de las cosas que cuentas es que entraste allí en principio como prácticas, pero claro, esto luego evolucionó. Exacto. Entonces me gustaría contaros un poquito esta evolución allí dentro y que algunos logros que sabemos que has conseguido y tal. ¿Cómo ha sido esto? Vale, bueno, primero que yo había echado el currículum de prácticas y yo decía, bueno, no quiero de prácticas porque yo quiero trabajar y yo quiero ganar dinero. Pero no pensamos que a veces algunas empresas tienen prácticas remuneradas y eso la verdad es que no lo suelen poner. Entonces ponen que es un contrato de prácticas pero no especifican. Y entonces en la primera entrevista ya es cuando supe que eran remuneradas y que el sueldo iba encima creciendo con los meses y todo eso. Entonces eso era algo que me interesaba y que era una empresa que quería contratarme de prácticas, formarme para luego contratarme. Qué bien. Entonces yo dije, bueno, súper bien. Y entonces empiezo allí, tuve la tarea de crear una cuenta desde cero con ellos, ahí me iban asesorando y explicando y diciendo las estrategias que tenían para seguir y yo fui ejecutando las estrategias de ellos. Fui mejorando muchísimo los vídeos, yo claro, empecé, me dieron la tarea de hacer un vídeo y yo me acuerdo que querían que yo hiciera un vídeo y no me querían corregir hasta que yo estuviera con el vídeo terminado, porque claro, querían ver cómo yo iba a crear esto. Entonces hago el primer vídeo, tiene un montón de correcciones, luego vamos corrigiendo tal, no sé qué, y entonces voy entendiendo muchas cosas, muchos patrones. Y yo creo que una cosa también que me ayudó mucho en ese sentido y que yo creo que se puede aplicar en otros trabajos es cuando te van explicando algunas cosas que tienes que hacer en el trabajo, de apuntarse todo para que al final una persona te está formando, pero tampoco quiere estar repitiendo 500 millones de veces lo que tienes o no tienes que hacer. Muy bueno. Entonces yo me acuerdo que yo tenía como un checklist de cosas que tenía y que no tenía que tener en mis vídeos antes de enviárselo a mi jefa para que lo corrigiera. Entonces yo hacía mi vídeo tal y luego yo me autocorregía el vídeo y ya pasaba por una corrección antes de enviárselo a ella para ya enviar con correcciones que ya sé no tienen que estar. Entonces fuimos creando los vídeos, siguiendo toda la estrategia. La verdad es que la cuenta fue súper bien, pegó un brote ahí de la nada súper bien que me encantó porque al final también es eso de intentar comunicar de una forma bien, buscar el público objetivo. Eso lo veíamos muchísimo en clase en comunicación digital, porque las redes sociales es al final tener tu personalidad. Yo creo que una de las principales cosas en redes es tener tu personalidad y mi cuenta la verdad es totalmente yo, porque la cuenta es de la empresa y es una cuenta hablando de una aplicación, pero es con mi personalidad. Todas las cuentas tienen que tener algún tipo de personalidad, una marca, una forma de comunicar. Entonces, aunque yo haga este trabajo y mi compañera haga el mismo trabajo, no tenemos para nada la misma esencia, la misma forma de hacer las cosas. Entonces, eso también. Y acabamos por llamar la atención de públicos distintos también. Entonces, eso es bastante interesante porque tienes que saber con quién te estás dirigiendo, tienes que saber tu público objetivo, ¿cómo era? La persona... el buyer persona, tienes que saber quién es, tienes que saber también las necesidades, qué quieren, cómo vender, porque claro, tú al final estás intentando vender algo. O si no estás intentando vender algo físico o un servicio, lo que sea, también estás intentando vender una idea. Estás intentando vender pues cualquier cosa. Entonces tienes que saber cómo convencer a esta persona de que tú eres una persona a la que tienen que seguir, sí o sí. Entonces, y ahí finalmente el logro que has conseguido actualmente ahí dentro es... Eran 9 meses de prácticas y a los 5 meses me hicieron contrato indefinida. Entonces estoy súper contenta porque al final es eso de intentar
Yo trabajé muchísimo desde el primer día. Yo me acuerdo que iba como, me sentaba en mi mesa, en lo que me sentaba hacía las cosas, me levantaba y era noche. Y yo decía, pero ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Qué bueno. ¿Y cómo puede ser que en 8 horas hice tanto y me queda tanto para mañana? Entonces era como algo bastante así y muy intenso. Y yo creo que los primeros 3 meses, principalmente, el primer mes principalmente, trabajé muchísimo y tenía ganas de seguir trabajando y es un trabajo que al final, hasta si quiero seguir trabajando desde casa, puedo seguir trabajando desde casa. Entonces yo llegaba a un punto en que yo eran las 10 de la noche y estaba trabajando aún. Wow. Pero también porque yo entendía que le tenía que dedicar más tiempo a cosas que me iban a costar menos luego. Correcto. Entonces, la curva de aprendizaje que se llama. Sí, me costaba muchísimo editar los vídeos, me costaba mucho, entonces empecé también a poner mis tiempos, a decir, vale, no puedo gastar más de 1 hora editando un vídeo, eso no puede ser porque yo tengo que hacer no sé cuántos vídeos. Entonces necesito ponerme tiempos, necesito organizarme muy bien y ya en el otro curso de comunicación, de Comunica con Impacto, es cuando entendí que yo soy una persona muy creativa, pero yo no soy nada, no soy una persona que yo sola me quiero organizar las cosas, pero necesito que las cosas estén organizadas para que yo pueda ser creativa. Entonces eso me ayudó mucho también a saber cómo trabajar y saber que si eso está ordenado, yo puedo ser creativa. Qué bueno. Entonces la organización era muy importante en ese trabajo porque es un trabajo que me pasan las tareas y yo, o sea, no me están mirando si estoy o no estoy haciendo las cosas. Tienen que ver luego el resultado. El resultado. Y es muy importante tanto para, bueno, yo creo que cualquier trabajo creativo tienes que tener como cierta organización, porque si no te pierdes y es un caos. Totalmente. Pero sí, yo creo que fue el mayor logro que conseguí, fue eso de conseguir... Bueno, y unos cuantos millones de views, ¿no? Me dijiste. Sí, es como la viralidad al final, eso de las redes sociales es algo increíble, sí, ¿no? De conseguir que un vídeo se viralice, llegar a 1 millón, 2 millones o 3 de visualizaciones. ¿A es 9 algo me dijiste increíble. Antes? No, fueron 4. 4 millones de sí. visualizaciones. Sí, es algo muy, muy interesante porque al final también... ver las redes de otra forma, al final trabajando con las redes ves al contenido de otras personas de otra forma, lo ves como intentas ahí pillar cuando te están intentando colar una publicidad y no quieres, o entonces cuando están haciendo un storytelling tan chulo que dices, es que me da gusto quedarme aquí y comerme esta publicidad porque está tan bien hecho, está tan chulo. Entonces es un trabajo muy interesante porque empiezas a entender las redes de otra forma. Qué guay. Sí. Qué guay. A lo largo de tu experiencia, tanto bueno, pues como freelance o como ahora, ¿hay algún error que tú digas, esto no lo hice bien, que te haya podido servir para aprender, que no lo volverías a repetir y que podría ser de ayuda o de utilidad para alguien que está en un proceso de búsqueda de empleo y tal? Es decir, ¿hay algo que tú digas, esto creo que no lo volvería a hacer así o aquí aprendí? Creo que tenía que haber buscado cómo mejorar mi perfil, principalmente en LinkedIn y en todas estas redes de búsqueda de empleo antes, porque yo no tenía, o sea, yo llegué a la cámara, yo creo que tenía creado el perfil, pero no tenía mi currículum subido, no tenía nada. Entonces yo creo que si hubiera hecho esto antes, tendría como, no sé, creo que perdería bastantes oportunidades de empleo en ese sentido, porque no sabes cómo buscar el trabajo. Entonces el perfil que tienen en la cuenta en LinkedIn, todo eso no es el perfil que una empresa va a buscar, o no tener foto o cosas así, que es como hay que tener como todo porque te tienen que ver de alguna forma. Entonces subir un poco más allí también. La verdad es que dejé de subir totalmente allí, pero sí que es bastante importante, yo creo. Estupendo. Por ir terminando, sí. ¿Okay? Que creo que está muy bien. De todas formas, nos queda un poquito de tiempo. Hemos hablado bastante de tu paso por aquí, ¿ok? ¿Hay alguna cualidad que tú crees que hayas podido, que te haya servido tanto para conseguirlo o algo que hablamos mucho también en empleabilidad es también ya no solo conseguir, sino mantener? Que es a veces cómo gestionamos las relaciones o el estrés o los conflictos. Ya, ¿hay algo que en el proceso tu paso por el talento joven tal, crees que te ha ayudado tanto a conseguirlo? Esto me ayudó mucho para conseguirlo, o me quedo con esto como para mantenerlo y tal? Sí, yo creo que es eso de la búsqueda activa, ¿sabes? Como de buscar en todos los lugares. Yo creo que es como al final pensamos que solo puedes encontrar trabajo, solo estás buscando trabajo en esta 1 hora al día, a lo mejor, que te pones en LinkedIn a buscar trabajo, pero también de
cualquier persona que estás hablando o una conversación que escuchas en la calle o una persona que te cruzas o lo que sea, son como muchas oportunidades que tienes de conseguir un trabajo, porque es eso, yo cuando estaba de freelancer era el pensamiento que yo tenía y gracias a la cámara de haber pensado en esta forma, de ir a estos, no sé, networkings o hasta en una cafetería o donde sea, de conseguir hablar con personas y que ellos a lo mejor ni siquiera saben que necesitan tu ayuda o que necesitan tu servicio o que están contratando, porque nunca sabes con quién te cruzas por la calle y puede ser, yo que sé, o el jefe de una empresa que está buscando trabajador. Totalmente. Entonces yo creo que es más en ese sentido de, en todos los sentidos, intentar buscar oportunidades. Qué bien, qué bien. ¿Y una palabrita para definir tu experiencia aquí con la cámara, con Talento Joven? ¡Ay, una palabra! A bote pronto. No sé. Sin de... Una palabra, no sé, creo que es como cambio. Qué Yo bien. creo que es un cambio, wow, sí. es una palabra, a mí me encanta esa palabra. Es un cambio bastante grande Qué en todos los bonito. sentidos, yo creo. No solo de profesional, pero también de forma de pensar, tanto en el curso de comunicación digital como el de Comunica con Impacto, que al final es como una forma distinta de ver la comunicación, de ver las Correcto. conversaciones, de darle más importancia a las conversaciones diarias y todo eso. Entonces yo creo que es un cambio total, la verdad. Cambio, me encanta. Y ya por último, algún mensaje que se nos quede por decir, algo que quieras transmitir a aquellos que estén buscando empleo o que estén en una situación... Creo que es principalmente eso de intentar hacer que hasta las cosas que son obligatorias, que valgan la pena de alguna forma, de ver como situaciones que crees que, ay, qué rabia, que tengo que hacer esto obligado y encima no me pagan. Es como, bueno, vale más la pena, yo creo, trabajar gratis por un periodo pequeño de tiempo, pero tener experiencia y luego tener como más cosas que enseñar, que pasar por un periodo que no quieres hacer nada y no quieres ir o que te da pereza o lo que sea y al final que no te sirve de nada. Porque principalmente cuando son cosas obligatorias que decimos, ay, es que prácticas y gratis. Es horrible y sería mucho mejor si no fueran gratis. Pero si tienes que hacerlo de todas formas, puedes mirarlo como con otros ojos e intentar hacer con que ¿Cómo esto... puedo aprovechar esto? Exactamente. Sería muy Y no bien. dejar las puertas abiertas, yo creo que también es algo muy importante. Muchas gracias. Una última que se me ha ocurrido ahora, Sí. que estaba mirando y revisando. Sí, porque antes hemos hablado un poquito de tu yo anterior, de cuando llegaste y cómo ibas perdida a los 17, que es lo que íbamos hablando. Si le pudieras decir algo a tu yo de hace 4 añitos, Sí. no mucho más atrás, en el ámbito laboral, sobre estos Sí. aspectos, ¿qué le dirías a tu yo? Yo diría que es un poco cliché, pero es la palabra, es la frase, es que no sé de quién es la frase, la que dice que trabaja con lo que te gusta y nunca vas a trabajar. Esta en tu creo que era de vida. Séneca, sí. Sí, esta frase, yo creo que trabajar con lo que te gusta y buscarlo, porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que Te le mandarías gusta. ese mensaje, ¿no? Sí, yo que diría... quizás ya empezaste a notar en el hotel cuando Ya lo dijiste empecé a notar, sí. este mensaje, ¿no? Exacto, Ok. que es como, yo creo que vale mucho más la pena que busques por más tiempo, pero busques también en ti mismo qué es lo que te gusta, qué es lo que te Esto. gustaría, que te preguntes de, vale, yo con qué me quiero levantar todos los días con ganas, porque yo a día de hoy me levanto con ganas de ir a trabajar. Qué guay. Y hay mucha gente que no, y eso es muy triste, porque al final es como... Pasas tanto tiempo trabajando, es que yo paso mucho más tiempo trabajando y fuera de casa que en mi casa. Entonces, si yo tengo que hacer algo durante 8 horas de mi día, yo creo que sea algo que me dé gusto, que yo vaya con ganas. Porque hasta si te dan ganas, es complicado y es Correcto, duro. Y es correcto, complicado y es duro correcto. y a veces te dan ganas de llorar y de decir, Correcto. es que yo no aguanto más. Pero si te gusta es mucho más leve. Tienes una parte Entonces, ganada, claro. Sí, yo creo que es eso, es buscar de todas formas posibles qué es lo que de verdad te gustaría hacer. Y si hace falta buscar más y estar más tiempo esperando y si puedes, porque yo sé que es complicado y hay gente que no puede porque Sí, obvio. tienes que ir a Hay trabajar momentos, y es complicado. Yo la verdad que fui muy afortunada en ese sentido de poder estar un poco más de tiempo de esto de freelancer, trabajando de forma muchas veces gratis porque tenía apoyo familiar en ese sentido. Sé que es complicado, pero yo creo que es lo que hay que intentar. Qué bien. Gaby, creo que nos has dejado muchísimas referencias, muchísimas gracias. Me alegro. Creo que va a ser de mucha ayuda para aquellos que están buscando Eso empleo. espero. Gracias por venir. Me ha encantado volverte a ver. Javi, Te voy a David. seguir en redes. Sí. Si alguien quiere seguirte a nivel de empresa y tal. Sí, es que bueno, está todo en portugués, pero está bueno. todo en portugués, Sí. bueno, pero por curiosidad, ya sabes, a lo mejor. Sí, también. Que te busquen por la plataforma, ¿cómo se llama? Sí. Era en... Es que no sé, eso la verdad es que no sé muy bien porque como tenemos también las cosas de dónde viene el público. Ah, vale. No sé si sería muy interesante, la verdad. Vale.
Y esta que me has enseñado, ¿dónde estabas tú mostrando? ¿Cómo se llamaba? ¿Tengo qué? No, ¿cómo era? Tenía un nombre en Instagram, ¿cómo se llamaba? Ah, no, pero es que, claro, es que la de Toque Final... Esa. Es que, claro, final. por eso le digo, como al final es como hacer público de Brasil, es un poco complicado como que siga mucha gente de España o cosas así, hasta... Seguro que los que escuchan van a querer mirar un poquillo. Sí, bueno, no sé, creo que es más complicado. Que la ola sí, yo creo por que ahí. mejor si miran las redes de Dots. De Dots, muy bien. Dots Memories. De Dots Memories. Dots Memories, eso. Muy bien. Un placer, Gaby. Muchísimas gracias, muchas de verdad. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto.